Muy buenos días, continuamos entonces con la actividad 19 para los puntos 22 al 29. En esta ocasión entonces se nos pide a partir del intercepto, determinar el intercepto de la recta a partir de la información dada. Entonces aquí nos dan la información de la pendiente y nos dan la información del punto para poder hallar el intercepto. Entonces aquí debemos recordar el concepto de función de línea recta. Entonces aquí tenemos una ecuación de la línea recta en la forma pendiente intercepto. Entonces aquí tenemos la y corresponde a la coordenada vertical del punto que pertenece a la línea recta en el plano cartesiano. La x corresponde a la coordenada horizontal de un punto cualesquiera que pertenezca a una línea recta. La m corresponde al concepto de pendiente y la b corresponde al concepto del intercepto. Teniendo presente el intercepto es el cruce con respecto al eje vertical y. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación original, y igual a mx más b. Entonces aquí, como queremos calcular el intercepto, este mx que acompaña a la b, que está sumando, pasaría al otro lado a restar. Nótese que ahí estamos desarrollando otra ecuación y aquí lo que estamos haciendo es dándole la vuelta. Aquí el lado izquierdo pasa al lado derecho y el lado derecho pasa al lado izquierdo. Entonces con esta fórmula b igual a y menos mx calculamos el intercepto. Entonces aquí tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos un ejemplo en el cual la pendiente vale 5, el punto vale 8. Entonces aquí tenemos los diferentes datos. La m vale 5, la coordenada en x vale 3 y la coordenada en y vale 8. Y para hallar el intercepto, pues simplemente aquí reemplazamos en la fórmula y, que vale 8, menos m por x, que en este caso m vale 5 y x vale 3, y en este caso 8 menos 15 daría menos 7. Entonces aquí para esta línea, para esta condición particular de pendiente igual a 5 y el punto 3, 8, el intercepto valdría 7 negativo. Para la actividad número 20, entonces, entre los puntos 1 al 6, aquí se nos presenta pues un método para multiplicar mentalmente por 9. Y entonces aquí nos piden observar el ejemplo. Entonces aquí el algoritmo nos dicen, primer paso, multiplique por 10. Y recuerden que, digamos, la multiplicación por el 1 seguido de tantos ceros, pues es simplemente a la cantidad original agregarle tantos ceros estén después del 1. En este caso, al multiplicar por 10, simplemente a la expresión original le sumamos o le concatenamos un cero adicional, que nos quedaría 670. Ese sería el resultado de 67 por 10, pero como necesitamos ese 67 por 9, el algoritmo o el procedimiento mental nos dice a este resultado le restamos de nuevo el mismo número, y en este caso a 670 menos 67 nos daría como resultado 603. Entonces aquí la idea es, en las multiplicaciones donde estén por 9, aplicar este algoritmo. No es que directamente en la calculadora vayan a introducir estos valores y obtener un resultado. No, la idea es evidenciar la aplicación de este procedimiento que nos sugiere la cartilla. Entonces, por ejemplo, aquí nos piden resolver esto. 15 por 9 menos 25. Entonces aquí, listo. Entonces aquí tenemos originalmente una multiplicación de 15 por 9, pero el algoritmo, recuerden, nos dicen primero multiplique por 10, daría 150. Y ahora réstele 15, 135. Ahora bien, este 15 por 9 lo reemplazo por 135, ejecuto la resta con 25 y nos daría como resultado 110. Entonces, ahora bien, para la actividad número 20, entre los puntos 7 al 12, la idea sería encontrar el valor numérico de cada figura teniendo en cuenta las siguientes desigualdades. Entonces aquí cada figurita pues debe tener asociado un valor numérico. Entonces aquí, por ejemplo, quiero plantear pues un ejemplo como el siguiente. Entonces aquí al plantear un ejemplo muy particular diría 6 por triángulo igual a 3 por 10, triángulo por 20 igual a círculo por 4 y círculo más triángulo igual a cuadrado menos 70. Entonces aquí he decidido, para facilidad de decir que triángulo es la incógnita A, círculo la incógnita B y el
decir, con la incógnita b y el cuadrado con la incógnita c. Entonces aquí tenemos 6a igual a 3 por 10, 30. Y en este caso, aquí la otra ecuación sería a por 20 es igual a b por 4. Y la otra ecuación sería b más a igual a c menos 70. Entonces aquí tenemos la primera ecuación, 6 por a igual a 30. Entonces el 6 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. 30 entre 6 me da 5. Entonces por lo tanto la incógnita triangulito nos valdría 5. Aquí puedo tomar la siguiente ecuación. Entonces, como ya conozco el valor del triangulito, entonces lo reemplazo, porque la ecuación original es a por 20 igual a b por 4, pero triangulito vale 5, entonces tendría 5 por 20 igual a b por 4, y este 4 que está multiplicando, aquí resuelvo 5 por 20 quedaría 100, y este 4 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir, y entonces en este caso 100 dividido 4 nos daría 25. Y aquí por último entonces tendría b más a igual a c menos 70, b vale 25, a vale 5, c menos 70, simplifico el lado izquierdo, 30 igual a c menos 70, y en este caso el 70 que está restando pasa al otro lado a sumar, de tal manera que el número c vale 100. Entonces ese sería pues el procedimiento pues que se puede sugerir pues para la resolución de estas ecuaciones. ¿Listo? Para la actividad número 20, entre los puntos 13 al 17, pues vamos a resolver problemas de probabilidad. Entonces, en este caso, existe una ley o un principio que se llama la ley de Laplace. Y en este caso, pues, el cálculo de probabilidades nosotros lo hacemos con el empleo de un fraccionario. Entonces, aquí, pues, para aclarar un poco, ilustrar un poco mejor el principio de Laplace, pues, sería mejor realizarlo a través de un ejemplo. Entonces aquí podemos pensar en un experimento aleatorio que consiste en tener una rueda con una serie de divisiones de igual tamaño en diferentes colores. Ponemos a girar la rueda y esperamos a ver qué resultado marca la flecha cuando la rueda se detenga. Ese sería el resultado de nuestro experimento aleatorio. Y entonces en este caso, para que funcione la ley de Laplace, cada una de las divisiones, en este caso de la ruleta, deben ser iguales, es decir, deben tener la misma probabilidad de salir. Entonces aquí cada una de estas 12 partes que se dividió la ruleta deben tener la misma probabilidad, es decir, deben ser equiprobables. Ahora bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar la regla de Laplace para calcular este principio? Que el cálculo de las probabilidades lo hacemos con un fraccionario en el cual el numerador es el número de casos favorables o los casos que cumplan la condición que nos están pidiendo sobre un número de casos posibles. Ahí en el caso de nuestra ruleta nosotros tenemos ¿cuántos casos posibles? 12 casos posibles, porque son las 12 divisiones en partes iguales que tiene la ruleta. Y por ejemplo, para calcular la probabilidad de que la flecha pare en rojo, tendríamos que mirar cuántos casos favorables es, o sea, cuántos segmentos están en rojo, y aquí vemos que hay solo uno, y en este caso la probabilidad sería de 1 de 2. Pero para calcular la de azul, entonces contamos cuántas hay en azul. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 4 de 12, pero entonces también nosotros podemos simplificar ese fraccionario al obtenerlo un tercio. O si lo escribimos 4 sobre 12 o 1 de 3, el resultado es el mismo. Ahora bien, para la probabilidad de verde lo mismo. Aquí encontramos que son 3 casos favorables sobre 12 casos totales, y tendríamos 3 de 12 que al simplificar, sacando tercera tanto al numerador como al denominador, simplificado da un cuarto. Para el de naranja tenemos dos segmentos, dos casos favorables de 12, y 2 de 12 al simplificar nos daría 1 de 6, y para el de amarillo pues también tendríamos igualmente, al igual que el de naranja, 2 de 2. Es decir, si nosotros nos pidieran organizar en orden qué es más probable sacar en color, entonces uno diría orden de mayor a menor grado de probabilidad en los colores que pueden resultar al detenerse en las ruletas. Primero sería el azul, luego sería el verde, luego un empate entre naranja y amarillo, y finalmente la menos probable con el color rojo. Entonces acá para ilustrar, para que ustedes tengan presente a la hora de presentar el problema, en el punto número 13 nos dicen: se lanzan 2 monedas al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener una cara y un sello? Entonces aquí los posibles resultados del experimento pueden ser las combinaciones de cara y sello de las 2 monedas. Por lo tanto, existen 4 resultados posibles para la realización de este experimento.
Ahora bien, para el ejercicio 14 nos dicen si se realiza el lanzamiento de un dado octagonal, cuál es la probabilidad de obtener un número par mayor que 3. Entonces recuerden que los resultados posibles de un dado octagonal serían del 1 al 8 y los números pares mayores, en este caso tendríamos este número de resultados posibles, y en este caso los números pares mayores que 3 serían en este caso 4, 6 y 8. Entonces ustedes deberán armar la razón o el fraccionario para calcular esta probabilidad. Por otro lado, entonces, para el punto número 15 nos dicen, se lanzan 2 dados al aire y se anota la suma de los puntos obtenidos. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 7? Entonces aquí va a ser útil de tener presente los 6 posibles valores del dado 1 y los 6 posibles valores del dado 2. Y aquí en esta tablita, donde decidí marcar con verde, serían los resultados posibles del experimento. Es decir, este experimento tiene 36 posibles resultados, pero como nos están pidiendo como resultados posibles la suma, entonces deberíamos calcular las diferentes sumas. Aquí de 1 más 1, de 1 más 2... y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, sobre esos 36 posibles resultados, ustedes deberán calcular cuántos 7 se presentan en esta cuadrícula. En el punto 16 nos dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger al azar una ficha de dominó, la suma de los puntos sea mayor o igual a 9? Entonces aquí pues ilustro las 28 fichas que contiene un dominó. Entonces pues ustedes deberán de esas 28 fichas del dominó buscar aquellas fichas cuya suma de puntos sea mayor o igual a 9. En el punto 17 nos dice, se extraen 5 cartas de póker de una baraja de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 ases? Aquí entonces tengan presente que aquí el as es la figura de la A, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Entonces aquí nos dicen, se extraen 5 cartas de póker de una baraja de 52 cartas. Entonces, aquí la idea entonces es buscar que de esas 5 cartas, ¿cuál es la probabilidad que de esas 5 cartas en realidad me den 4 ases? ¿Listo? Entonces ahí debemos ser cuidadosos porque eventualmente de las 52 cartas, tenemos 4 ases. Tenemos 4 ases. Después ¿qué sucede? Después nos quedan 51 cartas, ¿cierto? Entonces en las 51 cartas nos quedan ¿cuántos ases? 3 ases. Después nos quedan 50 cartas, 2 ases. Después nos quedan 49 cartas, 1 as. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con el cálculo de esa probabilidad. Entonces aquí en un ejemplo de cálculo de probabilidad nos dicen cuál es la probabilidad que al escoger una ficha de dominó la suma de los puntos sea igual a 4. Entonces, por ejemplo, fichas del dominó que suman 4 serían estas 3. Entonces en realidad aquí tenemos ¿cuántas fichas suman 4? 3 fichas. ¿De cuántas fichas? De 28. Es decir, 3 de 28 nos da aproximadamente 0,10 o 10.71%. ¿Listo? Entonces en el próximo video pues veremos la actividad número 20 entre los puntos 18 al 21. A ustedes por su atención.